Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 16. El pensamiento mío era darles este mensaje esta mañana y otra cosa por la tarde, pero cuando me puse a escribir la introducción, por lo general son unas frases ahí pequeñas, pero casi veo la página entera. Entonces ahí vamos a dar la introducción y ver hasta que llegamos por la mañana y pues ahorita y luego por la tarde seguir con el mensaje. Le invito a ponerse de pie y vamos a leer juntos Efesios 4, versículos 11 a 16. La Biblia dice así, hermanos, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí, por todas las unturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este día que nos has dado, por todos mis hermanos que están presentes, también, Señor, por la salvación de nuestras almas, la seguridad de eso. También, Señor, te damos gracias por la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, que la podemos leer, la podemos atesorar. Señor, podemos venir a esta casa de adoración para alabarte y adorarte cuantas veces queramos. Señor, ayúdanos nunca a tomar por hecho estas libertades. Señor, ayúdanos a disfrutar este día. También, Señor, escuchando el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, rétenos, exhórtanos, redegúyenos, Señor, todo lo que sea necesario en la vida de cada oyente aquí en este día. Damos gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida y también por lo que vas a hacer. Es en nombre de Cristo que pedimos esto. Amén. Se pueden sentar los que están de pie. Y realmente no iba a predicar tanto sobre estos textos, iba a hacer los versículos de introducción, pero dije, bueno, no puedo pasar por alto la oportunidad de hacer algunos comentarios en estos versículos. Entonces, hermanos, quiero hablarles sobre un tema sobre el cual nunca he predicado, y no sé por qué no lo he hecho, pero sí lo vamos a hacer en este día. Si yo les hiciera la pregunta, ¿cuál es el trabajo del pastor? Quiero que fíjense en esa pregunta durante este mensaje y también por la tarde. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Entonces vamos a tratar de contestar esa pregunta en este día, pero como introducción vamos a hacer unos comentarios sobre esos versículos 11 a 16. Por supuesto, si usted ve los versículos anteriores, estamos hablando de la resurrección de Jesucristo. Y después de que Él se fue, en el versículo 11 leemos la historia de que Él dio ciertos puestos a la iglesia. Llamamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores, también traducido como maestros. Ahora, sabemos que los primeros dos grupos, apóstoles y profetas, aunque es común escuchar de esos puestos hoy en día, la Biblia nos habla sobre ellos, sobre la lista de los apóstoles, y no existen en nuestros tiempos. Quiero que vayan a 1 Corintios capítulo 15 rápidamente para ver esto, porque yo entiendo que hay mucha confusión en cuanto a esto. Lo hemos visto en otros sermones, pero para el beneficio de aquellos que quizás no estuvieron, vamos a leer aquí en 1 Corintios capítulo 15 y versículos 8 y 9. ¿Se recuerdan cuando los apóstoles tuvieron que elegir un reemplazo para Judas Iscariote que se suicidó? Y ellos tenían dos opciones, Matías y José. Y dijeron, vamos a elegir algunos de esos hermanos, pero tiene que ser un hermano que ha perseverado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta ahora. Y también tiene que ser testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo, haciendo comentarios sobre esto, dice en versículos 8 y 9,
Y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. El apóstol Pablo, por supuesto, hermanos, fue el último en ver a Jesucristo resucitado. ¿Se recuerdan ese camino en Hechos capítulo 9 que le apareció el Señor y él se cayó de su caballo y fue cegado por 3 días después de ese encuentro con el Señor? Él fue el último en ver al apóstol, a Jesucristo resucitado. Y para ser un apóstol tenía que ser testigo ocular. Nadie aquí en este día, hermanos, no importa quién sea, ha visto a Jesucristo resucitado. Quizás comieron algo, tuvieron indigestión y tuvieron una pesadilla y pensaron que vieron a Jesucristo. Quizás imaginaron que vieron a un escenario de Jesucristo, pero ningún hombre ha visto a Jesucristo, porque el apóstol Pablo nos dice que él fue el último en ver a Jesucristo. En cuanto a los profetas, la Biblia nos dice que tenemos una palabra profética más segura, más permanente en 2 Pedro 1:19. Yo no tengo que profetizar. De hecho, no me atrevería a hacerlo, porque todas las profecías que les puedo dar se hallan en la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, yo soy un mensajero de las profecías que Dios ha escrito. Ahora, los otros 3, regresando a Efesios 4, versículo 11, llamamos evangelistas. Un evangelista, hermanos, es uno que, simple y sencillo, uno que predica el evangelio. Uno que predica las buenas nuevas de Jesucristo, que anuncia a un mundo perdido que hay salvación en Jesucristo. En cuarto, eso es lo que es el evangelista. Cuando hallamos la palabra pastor ahí, también tiene sus sinónimos. Es interesante que en inglés tenemos 2 palabras diferentes para pastor y pastor de ovejas, pero en español es una sola palabra, es un pastor. Entonces, entendemos y vamos a hablar más sobre esa palabra en un rato. Y luego hallamos la palabra doctor, como dije, algunas versiones la traducen como maestro. En fin, es lo mismo, un instructor, un maestro, uno que enseña. Eso es lo que hace un doctor o un maestro. Ahí están los puestos. En versículo 12 hallamos cuál es su propósito. En primer lugar, para perfección o para perfeccionar a los santos. Quiero que vayan a 2 Corintios capítulo 7, por favor. Cuando hablamos de lo que es el trabajo del pastor o trabajo de cualquier otro ministro, nosotros tenemos que ver lo que dice la Biblia, no necesariamente lo que nosotros pensamos, porque hay muchas ideas sobre lo que debería de ser el pastor, pero lo que nos gobierna, lo que nos hace diferente, hermanos, que muchos otros, que siempre recibimos nuestras órdenes de la palabra de Dios. En primer lugar, vimos que es para la perfección de los santos. En 2 Corintios capítulo 7, leamos versículo 1. Dice, así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. ¿Qué es lo que debemos de perfeccionar en nuestras vidas? Es la santidad, la santificación en el temor de Dios. En corto, hermanos, la santificación es yo alejarme de las cosas inmundas, como dice en la primera parte del versículo, y acercarme a Dios y vivir en la voluntad de Dios. Eso es lo que es la santidad. Y como leo nuestro hermano durante la lectura, Dios es santo y también nos mandó a nosotros a ser santos. Ser santos porque yo soy santo. Dios quiere que nosotros seamos como Él, santos, sin culpa, sin inmundicia, sin vicios. Ahora, vayan a Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1. Perfección de los santos. ¿Perfeccionar qué? Perfeccionar su santidad. En el proceso, hermanos, de hacernos más como Cristo. Colosenses 1, versículo 28 dice, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Si no me equivoco, en la escuela dominical de los adultos,
Yo creo que lo vieron, ¿verdad? Tenían una imagen de un hombre incrédulo y le decía un hombre que es en Cristo. Y mostraba el hombre pues trazado de líneas y él de un círculo que decía en Cristo. Hermanos, esa es la posición del creyente que está en Cristo. No es como el hermano habló anoche, no es justificado por sus propios hechos, sino porque ha creído en Él. El apóstol Pablo decía en Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por Cristo Jesús. Esa es la posición del creyente en Cristo, perfecto en Cristo Jesús. Regresando ahora a Efesios 4. Cuando hablamos de perfeccionar los santos, hermanos, es aquel proceso en el cual estamos todos nosotros, desde el momento en que nacimos de nuevo, desde el momento en que fuimos salvos, hasta el día de nuestra muerte, transformándonos a la imagen de Jesucristo. Pero luego dice el versículo, para la obra del ministerio. Ahora bien, ¿cuál es la obra del ministerio de estas personas, evangelistas, pastores y maestros? Pues 2 Corintios capítulo 5, vayan allá por favor. 2 Corintios 5 nos habla de un ministerio, de hecho un ministerio que todos tienen. No lo vamos a limitar solamente a los pastores y maestros. 2 Corintios capítulo 5 y versículos 18 a 20. La Biblia dice, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo así, no atribuyéndole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La obra del ministerio, hermanos, el ministerio, voy a decir, más importante que tenemos, es anunciar a todo el mundo, todo incrédulo, que hay reconciliación con Dios. Ahora, ustedes saben que cuando hay dos cosas que no están reconciliadas, significa que están a contras. Están opuestos, que no se llevan bien. Está fuera de balance, fuera de equilibrio. Y así es el estado del pecador no arrepentido delante de un Dios justo. Yo siempre le digo a las personas, hermanos, la forma más fácil de explicárselo, por qué el pecador no puede entrar al cielo con sus pecados, es porque Dios tiene un rótulo grande a la entrada del cielo que dice no pecado. Que dice, jamás entra el pecado a este lugar. Porque les digo, hermanos, si Dios dejara entrar un solo pecado al cielo, en cuestión de ¿qué? Días o años, llegaría a ser exactamente como este mundo impío que vivimos, lleno de violencia. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero yo no quisiera habitar por la eternidad en un mundo como este. Y qué bueno que Dios dice, el pecado no entra en este lugar que es el cielo. El pecador tiene que reconciliarse con Dios para poder llegar al cielo. Y Dios nos usa a nosotros como embajadores, como mensajeros de aquella patria celestial a hablar sobre cómo uno puede reconciliarse con Dios. Mira lo que dice en versículo 20, hermanos. Dice que así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Hermanos, Dios ya no le habla a la gente del cielo como hacía en el Antiguo Testamento. Dios decidió, y qué privilegio es, usarnos a nosotros para pregonar al mundo perdido que sí hay paz, sí hay salvación en Jesucristo. Pudo haber usado cualquier cosa. Pudo haber usado la naturaleza, las piedras aún, y un día lo va a hacer. Pero por el momento, Él nos usa a nosotros para proclamar salvación en Jesucristo. Esa es la obra del ministerio. Ahora bien, vayan a Hechos capítulo 20, por favor. Hechos 20. Hechos capítulo 20. Y versículo 24. El apóstol Pablo aquí está dando testimonio de su vida. Y él dice en el versículo 24, más de ninguna cosa hago caso,
ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál es aquel ministerio? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahí en una frase corta era el ministerio del apóstol Pablo. Ser un testigo vivo de cómo funciona la gracia de Dios en la vida de uno. Ahora bien, ¿se recuerdan cuál era la profesión de Pablo antes de ser salvo? ¿Qué hacía? Pues hacía cartas, pero también ¿qué hacía? Perseguidor de la iglesia. Ya vimos aquí el versículo. Y él decía, yo que soy un cambio dramático, yo hice una vuelta de U, se puede decir, que antes perseguía la iglesia de Dios, ahora promuevo la iglesia de Dios. Él decía, solamente eso pudo pasar por la gracia de Dios en mi vida. Yo estoy seguro, hermanos, que usted no tuvo el pasado que tuvo Saulo. Yo no creo que ninguno aquí haya matado a cantidades de cristianos, encarcelándolos y poniéndolos a la muerte. No lo creo. Se me hace que no. Pero usted sí puede ser un testigo vivo de la gracia de Dios en otras áreas de su vida. Como Dios le sacó de vicios, de pecados, y aquí hay varios testigos de eso. También usted puede ser un testigo de cómo Dios le ha librado de esas cosas, cómo Dios le ha también evitado entrar esos vicios en su vida, el ministerio. Ahora bien, vayan a Efesios 4 otra vez. Efesios 4, versículo 11. La tercera parte del versículo 12, dice, para edificación del cuerpo de Cristo. Ahora bien, para edificar algo, sabemos que estamos hablando de un edificio, una estructura, una casa, un hotel, lo que sea. Pero aquí no estamos hablando de un edificio físico, sino la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hallamos en varios pasajes, pero vamos a ver en Romanos capítulo 12, para ver uno. Romanos capítulo 12. Pablo decía, el trabajo de aquellas personas, en el versículo 11, es perfección de los santos, la obra del ministerio y también la edificación del cuerpo de Cristo, engrandecer la obra de Dios. En Romanos 12, versículo 5, dice, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Hermanos, formamos lo que conocemos como el cuerpo de Cristo. Y si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, usted es parte de ese cuerpo. Ahora bien, dice que hay diferentes miembros, por supuesto. Yo no sé cuántos ojos hay en el cuerpo de Cristo. No sé cuántas manos y pies hay en el cuerpo de Cristo. Yo sé que hay una sola cabeza. La cabeza siendo Jesucristo. Pero en cuanto a los demás hermanos, usted forma parte del cuerpo de Cristo. Y Pablo decía que el trabajo de estas personas es edificar el cuerpo de Cristo. Ya sabemos, hermanos, cuál es el fundamento de la iglesia. Pablo decía que ningún fundamento puede poner otro que el que está puesto, que es Jesucristo, en 1 Corintios 3:11. Pero ¿qué es lo que vamos a edificar sobre el fundamento que es Cristo? Hermanos, necesitamos edificar, engrandecer, avanzar el reino de Dios en este mundo, fortaleciendo los hermanos, y eso vamos a hablar en unos momentos. Bajan al versículo 13 ahora. Aquí hallamos la meta, o la duración del tiempo que debemos de hacer esto. Hasta que, o sea, sigamos en el versículo 12, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. En primer lugar, hasta que todos estemos unidos. Segundo, conociendo al Hijo de Dios. En Juan 17:3 dice que es la vida eterna que conozcan a Dios y conozcan a su Hijo Jesucristo. Eso es la vida eterna. Pablo decía en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, participando en sus padecimientos.
¿Cuándo conoce usted al Hijo de Dios? No le pregunté cuándo sabe usted sobre el Hijo de Dios. ¿Cuánto le conoce? El problema es, hermano, si usted no conoce a Jesucristo, vendrá un día cuando usted estará en la puerta del cielo y Él va a decir unas palabras que usted no va a querer escuchar. Palabras fuertes, palabras tales como: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. No basta con saber sobre Jesucristo, hay que conocerle de una forma personal. Y nosotros procuramos, hermanos, para que todos que estén bajo nuestras voces escuchen sobre cómo conocer a este Jesucristo, este Salvador. Ahora bien, versículo 13 sigue: a un varón perfecto, ya hablamos de eso, a la medida de la edad, de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a terminar con esta obra? ¿Cuándo sabemos que hemos ya terminado nuestra carrera? Versículo 13 nos da una lista muy larga y muy grande, una lista muy difícil de hacer, pero por esa razón no es que nos cansamos, no nos desanimamos, sino, hermanos, luchemos día y noche, luchemos fuertemente para que todos sean unidos, fortalecidos, conocedores de Jesucristo y discípulos de Cristo. Pónganse a pensar en esto. Usted dice, ¿cuánto tiempo toma para hacer eso? Cristo, cuando anduvo en este mundo, escogió a 12 varones, ¿verdad? Sus discípulos. Personas que antes eran ignorantes, no conocedores de Él, por supuesto. Y en 3 años, fíjense, les tomó a Jesucristo 3 años para preparar a estos hombres para el ministerio que luego llevarían a cabo. Ahora bien, me pongo a pensar, si a Jesucristo le tomó 3 años para instruir y trabajar día tras día tras día con estos hombres, ¿cuánto tiempo nos ocupará a nosotros ser discípulos de Jesucristo? A lo que yo quiero llegar, hermanos, es que es una jornada de por vida. Nunca llega el punto cuando usted dice, ya yo soy bastante discípulo de Cristo, no tengo que aprender más, y de eso vamos a hablar más en un momento. Por aquel que dice, ya yo aprendí todo, pronto deja saber su ignorancia, pronto deja saber su necedad. Hermanos, no hay hombre ni mujer que conozca todo lo que Dios quiere para nosotros. Ahora bien, bajen al versículo 14. ¿Cuál es otro de los propósitos del grupo en el versículo 11? Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Hallamos, hermanos, el ser fortalecidos. Por supuesto, es muy diferente ser fluctuante, que es vacilar, y ser fortalecido, ser firme y estable en algo. Ahora bien, ¿cuál es lo que hace fluctuar al niño? Dice aquí en el versículo, todo viento de doctrina. Pero el propósito de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores es para que ya no seamos niños fluctuantes, para que estemos maduros, estables en cuanto a la doctrina. Ahora, para ser estable, ¿qué se necesita? Por ejemplo, si usted me viene a mí, pero corriendo desde aquel vidrio hasta acá, yo estoy de pie, y puede ser un niño chiquito, pudiera ser Francisco Jesús. Si él viene a mí corriendo desde allá y me choca, ¿sabes qué? Aunque es muy chiquito, y aunque es un niño, lo más probable es que me voy a mover aunque sea un poquito, ¿verdad? Y no ni siquiera hablar de qué pasa si viene un adulto corriendo hacia mí desde aquella distancia, me va a tumbar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué necesito yo para ser estable? Necesito algo más firme que yo. No, ni siquiera pudiera ser este púlpito porque se mueve. Necesito estar amarrado y aferrado a algo firme, quizás una de aquellas bancas que está atornillado al suelo. Si yo estoy aferrado a esa banca, no me voy a mover, que venga quien venga. Ahora bien, cuando hablamos del reino espiritual ahora, vayan a Colosenses 2.
Colosenses 2. Para el cristiano ser fortalecido y firme, usted necesita raíces. Colosenses 2, y vamos a leer desde versículos 6 a 8. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. Mirad que nadie os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Es increíble, hermanos. Usted ve afuera y ve un gran árbol que tiene un tronco por así de grueso y muy alto, de más de 30 metros, bien alto. Y usted sabe que ese árbol, su fuerza no viene solamente del tronco. Si nada más usted ve el tronco, las ramas y las hojas, pues se cae aún con un niño tocándolo. Y me imagino que el hermano José en su tiempo, ya es su ocupación es de paisaje, ¿verdad? Él en un momento dado ha arrancado árboles del suelo. ¿Y qué es lo que se halla bajo la tierra que fortalece a ese árbol? Las raíces. Y usted sabe que si usted ve un árbol grande aquí, lo más seguro es que las raíces están en la dexter o están en la roa aún, porque las raíces se extienden, hermanos, a que usted no se imagina, buscando agua, trayendo fortaleza y firmeza a aquel árbol. Hermanos, dice en versículo 7 que nosotros debemos de ser arraigados y solidificados en Él. En Él siendo el Señor Jesucristo. Lo más profundo que usted se mete, se aferra a Jesucristo, la más firmeza que va a tener usted. Pero si usted no anda en Jesucristo, como dice en versículo 6, cuando vienen esas tormentas, esos hombres que tratan de engañar, usted va a ser el primero en ser engañado. Regresen ahora, Efesios 4. También es interesante, y Proverbios 12 nos habla de que sin raíces no habrá fruto. El cristiano, hermanos, que tiene sus raíces en Cristo, obligatoriamente producirá fruto. Es posible que no pase. Si tiene sus raíces bien arraigadas en Jesucristo, producirá fruto visible a todo ser humano. Ahora, luego en versículo 15, hablamos de antes, siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Aquí hallamos no solamente la firmeza, sino el crecimiento. No debemos de mantenernos estancados. Es interesante que un adolescente crece hasta una cierta edad, ¿verdad? Sean 16 años, 18 años, pero realmente después de 18 ya no crece en altura. Pues de otra forma, pues sabemos que es posible. Pero en cuanto a la altura, es difícil que crezca después de los 18 años. Y algunos aún más jóvenes, 16 ya no crece. Pero en la vida espiritual, hermanos, nunca debe de ser así. Dice que debemos de seguir y hablar la verdad en amor, con el fin de crecer en todas las cosas, en aquel otra vez que la cabeza, a saber, Cristo, creciendo en Cristo. Según Pedro 3:18 nos habla de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. La vida cristiana, hermanos, es un proceso no solo de transformación, sino de crecimiento espiritual. Vayan a Filipenses 3, por favor. Filipenses 3. Si usted piensa en los logros que Dios le ha concedido en su vida espiritual, y más piensa en cómo estaba usted en el momento que usted se salvó, hace 5 años, 10 años, ¿cuántos años? Y cómo usted está ahora, piensa en la diferencia en su vida. Usted fácilmente podría decir, pues, he logrado mucho. No hago las cosas que antes hacía. Yo no hablo las palabras que antes hablaba. Yo soy una persona muy diferente. El apóstol Pablo es un buen ejemplo de un hombre que había sido transformado de gran manera. Tuvo muchos logros por la misericordia y gracia de Dios. Pero mira lo que él dice en Filipenses 3, versículo 13. Hermanos,
Yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Un hombre que pudo haber dicho, ya alcancé bastante, yo he escrito unos 12, 13 libros de la Biblia, ya he ganado cantidad de almas, ahora me voy a retirar, hoy me voy a jubilar. Ahora no me van a ver a mí predicando, no me van a ver a mí haciendo cosas para Dios, porque yo he crecido bastante, he hecho bastante. Pero eso no era su forma de pensar. Él decía, yo me extiendo. Imagínense a alguien extiéndose un poquito más, llegar un poquito más lejos. Eso es el pensamiento del apóstol Pablo y debe ser nuestro pensamiento también. No importa cuánto hayamos logrado para Dios, sigamos extendiéndonos hasta la meta. Ahora, regresen a Efesios 4. Ya vamos a terminar la introducción. Les dije que no pude pasar por alto la oportunidad de predicar este pasaje, aunque no era el mensaje en sí. Versículo 16. Del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las unturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Lo que hallamos en el versículo 16, hermanos, es el resultado de haber seguido los versículos anteriores. Tenemos el cuerpo de Cristo operando como una máquina bien lubricada. Yo creo que casi todos entienden la importancia de echar aceite al carro, ¿verdad? Y quizá le ha pasado desfortuna de no fijarse en eso. Y hay una pequeña escapa de aceite. ¿Qué le pasa al carro que se le acaba el aceite? Hermano Barney, usted que es mecánico, ¿qué le pasa? Completamente. ¿Y tiene remedio? No, ya el motor está, pero dañado. Dañado. ¿Por qué? Le faltaba algo. Pero en el versículo 16 hallamos todos sus componentes, los miembros, trabajando unidos. Y es interesante. Aunque no hablo de un auto aquí, de un carro, de aceite, sabemos que el Espíritu Santo es simbolizado por el aceite en más de un pasaje en el Nuevo Testamento. Y donde está el Espíritu de Dios entre los miembros trabajando unidos, ahí está una operación muy eficaz. Dice, hermanos, al final del versículo, que cada miembro, conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Todos creciendo, unidos, firmes, fuertes. No tratando de ser mejores que los otros, sino ayudándonos a crecer, edificándonos espiritualmente en amor. Ahora, vamos a entrar al mensaje ahora. Esa fue la introducción. Lo que hallamos en aquellos versículos es el propósito y cómo se lleva a cabo el ministerio, la perfección de los santos y la edificación del cuerpo de Cristo. Para regresar a la pregunta, ¿cuál es el trabajo del pastor? Hay 3 libros muy importantes en la Biblia. Bueno, de hecho todos son importantes, pero muy importantes en cuanto al trabajo del pastor. Uno de ellos es el 1 Timoteo, segundo es el Timoteo y el libro de Tito, que fueron cartas escritas especialmente a los pastores. No es que si usted no es pastor y usted no debe leer esos libros, jamás diría eso. Lo que quiero decir es que son libros muy importantes, nos dan detalles sobre el ministerio y las características, requisitos, etcétera, etcétera, sobre esas personas. Entonces, vamos a hacer ¿cómo dijera yo? Un breve repaso sobre esos libros. Vaya a 1 Timoteo capítulo 1. Vamos a hablar de algunas cosas y luego vamos a tener nuestro almuerzo y por la tarde seguiremos con este mensaje. Y hay bastante información aquí, simplemente con los 3 libros. Ni siquiera en esta oportunidad tendremos tiempo para hablar con lo que dice el resto de la Biblia sobre los pastores. Pero, para comenzar, en 1 Timoteo 1, versículos, desde el versículo 1, para agarrar el contexto, hasta el versículo 4. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza,
a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses algunos que no enseñen diversa doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Cuando yo me puse a leer estos libros, yo busqué palabras claves como mandamiento, te encargo, te encomiendo, haz esto. Porque eso, cuando Pablo hablaba a Timoteo, por supuesto, hablaba a su hijo espiritual, Timoteo, que era el obispo en Éfeso. Pero también nos da el patrón, nos da el modelo por cualquier otro pastor o que quisiera ser pastor. Aquí llamamos los trabajos, las responsabilidades, los deberes de un pastor. No les voy a dar mis pensamientos, eso va a ser tan claro para usted como era para mí. En versículos 3 y 4 hallamos la responsabilidad de proteger contra la doctrina dañina o la doctrina falsa. Versículo 3 dice que Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso. ¿Por qué razón? ¿Por qué no lo quería? De ningún modo. Porque quería que él arreglara las cosas que estuvieran ahí y también aquellos que estuvieran enseñando doctrinas falsas, doctrinas malas, que los llamara la atención, que los amonestara, que los corrigiera. Es interesante que lo mismo dijo a Tito en la ciudad de Creta. Lo había dejado ahí para corregir lo que estaba faltando. Vaya a 2 Timoteo capítulo 1, por favor. 2 Timoteo 1. Va a ser un ir y venir entre los libros de Timoteo y Tito por unos momentos. Proteger contra la falsa doctrina. 2 Timoteo 1 y versículo 13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, es una gran responsabilidad dada a Timoteo. Él tenía que retener, mantener, conservar pura la doctrina que él había recibido de Pablo. Ahora bien, piensen en esto. Usted y yo tenemos una gran ventaja de que la palabra de Dios está en forma escrita, ¿verdad? Fácilmente usted quiere ver algo sobre la vida de Jesús, chequea y está. Recuérdense que cuando estamos leyendo esto, no habían sido compuestos todos los libros, ni siquiera del Antiguo Testamento, ni siquiera del Nuevo Testamento, como lo conocemos. No estaba compuesto en un solo volumen. Entonces Timoteo tenía que recordarse de las palabras que Pablo le había dicho. Qué gran trabajo tenía. Era tan importante, hermanos, porque pónganse a pensar. Pablo está hablando de Timoteo, a Timoteo se le olvida una cosa. No está escrito aún. Y Timoteo está predicando. Pero ¿qué tal si Timoteo hubiera olvidado que se salva por la gracia de Dios? Omite eso. ¿Qué va a pensar todos sus oyentes? ¿No lo van a saber? ¿No tenía la Biblia escrita como tenemos? Timoteo tenía que estar muy, ¿cómo diría yo? Perfeccionista en cuanto a repetir las enseñanzas que Pablo le había dado y más que todo proteger contra la falsa doctrina. Vemos en otras cartas del apóstol Pablo personas que trajeron falsas doctrinas. Algunos dijeron que ya había pasado la resurrección en 1 Corintios 15. Algunos habían dicho que habían convertido la gracia de Dios en libertinaje, en Judas versículo 3. Tienen que proteger contra estos falsos maestros que arrebataban a las ovejas. Entonces, en primer lugar, hallamos el trabajo del pastor es proteger contra la falsa doctrina. Ahora bien, entiendan esto, vamos a hablar de cosas prácticas ahora. Yo no puedo controlar, ni siquiera quisiera hacerlo, lo que usted escucha en su casa o lo que donde usted asiste cuando no está en este lugar. Yo no lo puedo controlar. Si usted visita una iglesia católica,
los martes, los jueves, allá usted. Yo no puedo controlar eso. Pero lo que sí puedo controlar es lo que usted va a escuchar en este lugar. Y se dan cuenta, hermanos, nosotros tenemos mucho cuidado con qué dejamos predicar, por la razón de que si entra una falsa doctrina, es difícil sacarla. Es difícil sacarla. Y más, la falsa doctrina hace daño, porque usted va a portarse según las enseñanzas que usted recibe. Entonces, si usted recibe mala leche, falsa doctrina, usted va a actuar de esa forma. Tengamos cuidado que no dejemos entrar falsa doctrina. Es un trabajo que todos deben de estar velando en eso. Diversas doctrinas en una sola iglesia causan divisiones. Yo creo que si usted ha tenido tiempo en la iglesia, usted ha visto los resultados de eso. La segunda cosa, vamos a ver si tenemos tiempo para dos en esta mañana. 1 Timoteo 1, versículos 18 y 19. Deberes de un pastor. 1 Timoteo 1, 18 y 19. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio en la fe. El segundo deber de un pastor, militar una buena milicia, pelear la buena batalla. Militar, hermanos, es servir en la guerra. Usted dice, pero usted no es soldado. En el ejército mundano no. Nunca me he inscrito en el ejército de los Estados Unidos, ni tengo la disposición de hacerlo en este momento. Pero sí, yo soy soldado en la guerra, en el servicio de Jesucristo, igual como usted. Pero dice aquí que debo de militar una buena milicia. ¿De qué consiste eso? Dos cosas muy claras. Versículo 19. En primer lugar, manteniendo la fe. Hermanos, mantener es darle vigor y permanencia. Es conservar puro la fe. Ahora, nuestra fe, hermanos, puede ser aumentada y puede caerse, ¿verdad? Se recuerda que en un momento dado, Pedro tuvo la fe de salir de la barca y tratar de caminar sobre el agua. Su fe era grande para hacer eso. Ningún otro quiso hacerlo. Pero luego cuando él vio alrededor las olas y el viento y todo eso, ¿qué le pasó? Falló su fe. Vemos que va cambiando la fe, el estado de nuestra fe. Pero me conviene tener una fe permanente, una fe que es mantenida. Ahora bien, ¿qué más hallamos? La buena y buena conciencia. Vayan a 1 de Pedro, capítulo 3, por favor. 1 de Pedro, capítulo 3. La semana pasada hablamos más sobre este punto. Una buena conciencia, el buen derecho, una buena reputación, un buen nombre, un buen testimonio. Y leamos en 1 de Pedro 3, versículo 16 y 17. Dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuren de vosotros, como de malhechores, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Dice, teniendo buena conciencia. En esto, hermanos, hablamos de que no pueden señalar, el mundo no puede ver una cosa y luego traer blasfemia, luego traer cargos, podría decir. Es no dar dardos al enemigo, no dar acechanzas al enemigo. ¿Cuál es el resultado de no hacer eso? Decía el apóstol Pablo, algunos no lo hicieron. De hecho, si usted regresa ahí, da dos nombres de personas quienes hicieron naufragio en cuanto a la fe. Dicen en 1 Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entrega a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermanos, cuando el hombre de Dios
cuando un pastor, un líder de una iglesia puede decir, se cae y mancha su reputación, su conciencia, su comportamiento. ¿Saben lo que pasa? Y lo hablamos mucho la semana pasada. Lo que pudiera pasar. En primer lugar, el mundo blasfema. Pierde su eficacia en su ministerio. Pero mira a qué extremo llegaron estos dos hombres en versículo 20. Dice que estos hombres, Himeneo y Alejandro, fueron entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Quizás usted se ha preguntado cuál es el pecado de muerte que se habla en de Juan 5, versículos 17 a 20. Hermanos, no es agradable pensar, pero usted puede llegar al punto cuando usted, por haber traído tanta deshonra al nombre de Dios, tanta blasfemia, tanta maldición por su forma de vivir, usted es entregado a la muerte. No estamos hablando de la pérdida de su salvación. 1 Corintios 5:5 dice que serán salvos aún así por fuego, para que el espíritu sea salvo, pero la carne destruida. Usted no quiere llegar a ese extremo. Yo no quiero llegar a ese extremo. Para eso tengo que mantener la fe y una buena conciencia. Uno más, 1 Timoteo 2. Uno más rápidamente. 1 Timoteo 2, versículos 1 y 2. Estamos hablando de los deberes de un pastor. Dice, amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Simple y sencillo, hallamos número 3, uno de los deberes de un pastor es orar por todos los hombres. No solamente los hermanos en la iglesia, no solamente aquellos que piden, pueden orar por eso, por supuesto. El apóstol Pablo aquí habla de unas personas que pueden ser hombres impíos. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, en autoridad, en poder. ¿A quién se le ocurrió orar por Osama Bin Laden mientras estaba, o Saddam Hussein mientras que era presidente no sé qué de Irán? No pensamos en eso, ¿verdad? Yo creo que en la escuela americana no sé si llegaron ahí a hablar de eso, de orar por las autoridades. Para otra semana será. Es difícil a veces. Usted dice, ¿cómo puedo orar yo por un impío? La oración debe ser esta, hermanos. Bajen ahora hasta el versículo, a ver si lo noté, versículo 4. ¿Cuál es la oración que usted puede hacer por un rey impío, un pecador, quien sea? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. La oración de usted no debe ser para que tenga éxito en su agenda política. La oración de usted para que el rey malvado no debe ser para que mate a más personas. La oración que usted debe tener para todos los hombres y mayormente aquellos incrédulos es para que lleguen al conocimiento de la verdad y que todas las decisiones que se hagan sean conforme a la voluntad de Dios. Que de alguna manera u otra, alguna influencia cristiana puede llegar a sus vidas para convertir su forma de pensar. Número 3, el tercer debe orar por todos los hombres. Vamos a dejarlo ahí por este momento y vamos a continuar más tarde hablando de cuáles son los deberes y las responsabilidades de un pastor. Oremos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este día, por los hermanos que están presentes, Señor, por este hermoso lugar donde podemos congregarnos para adorarte, Señor. También para ser alimentados a través de tu palabra. Señor, tu palabra nos habla de muchas formas. Señor, tu palabra es una espada de 2 filos en el que nos corta, pero también nos provee el remedio, Señor, por donde nosotros vamos mal. Señor, estamos viendo en este día, vimos lo que es el propósito de la iglesia, ahora estamos viendo el propósito del pastor, cuáles son sus deberes y responsabilidades.
Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes que me falta mucho, Señor, para ser aquel varón perfecto, a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero, Señor, yo quiero ser un siervo tuyo en esta iglesia local. Señor, yo quiero ayudar lo más posible a estos hermanos que están aquí a también seguir en su jornada de ser un discípulo de Jesucristo. Pero también, Señor, no podemos pasar por alto quizás a una persona aquí que todavía no es un cristiano. Una persona aquí que todavía no ha experimentado la gracia salvadora de Jesucristo. Una persona que no ha entendido lo que es ser salvo. Señor, ayúdanos en este receso, tomar el tiempo necesario para hablar con estas personas, para explicarles de la mejor forma clara y obvia de cómo uno puede obtener la salvación de sus almas. Señor, sabemos que el infierno existe. Aunque no es un lugar agradable, aunque no es una enseñanza agradable, para muchos entendemos que eso no deshace el hecho de que sí existe. Y no quisiéramos que ninguno vaya a perecer en ese lugar maldito. Mi Dios, por favor, impresiona los corazones y las mentes de cada persona aquí, Señor, para que estemos en primer lugar salvos y después activos en tu ministerio.